Me desperté un martes por la mañana creyendo que sería un día más dentro de la rutina que había construido durante los últimos 7 años. El despertador sonó a las 5:30, ese pitido digital molesto. Pi, 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 perforando mi cerebro medio dormido. A pesar de la frustración, no apagué el despertador. Nunca lo hacía. La responsabilidad era mi mantra, después de todo. Mi esposa Isabella yacía al otro lado de la cama, su cabello extendido como un abanico sobre la almohada. No se movió cuando me incliné para darle un beso rápido en la frente. Si despertó, no lo demostró. Coloqué los pies en el suelo y fui a la cocina a preparar café, un hábito antiguo que siempre me reconfortaba. La cocina estaba impecable, como siempre, porque Isabella insistía obsesivamente en que la mantuviéramos lista para salir en Instagram. A veces pensaba que lo único que quería era presumir de una vida perfecta ante sus amigas, en persona y en línea. Pero a mí me gustaba de todos modos, o al menos eso me repetía. Después del café, conduje hasta la oficina, preparado para cumplir un día más como gerente intermedio en la empresa a la que había dedicado 7 años de lealtad. Si entonces me hubieras preguntado si esperaba perder el trabajo, me habría reído en tu cara. Mis evaluaciones de desempeño siempre habían sido excelentes. Cumplía y superaba objetivos. Trabajaba hasta tarde. Trabajaba los fines de semana. Aceptaba cada proyecto adicional sin quejarme. Ese era yo. El proveedor confiable que nunca defraudaba a nadie. No sabía que para las 10 de la mañana estaría saliendo de aquella oficina con los cimientos de mi vida resquebrajados. Adelante, dijo Declan desde detrás de su imponente escritorio de madera. Era mi jefe, un hombre alto, siempre con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa engreída, como esperando que uno cometiera un error. Aún así, nunca me había parecido un demonio con traje, hasta esa mañana. Mira, tenemos recortes de presupuesto, reestructuración, suspiró, juntando las manos. No es nada personal, ha sido un gran valor para la empresa, de verdad, pero la Junta ha decidido eliminar tu puesto. Sentí que el estómago se me desplomaba como plomo. Si mi vida fuera un edificio, aquella era la primera viga que se partía en dos. Mi identidad estaba tan ligada a ser el estable, el que ganaba dinero, el esposo y padre confiable. Y en un solo golpe todo se vino abajo. Te ofreceremos 3 meses de indemnización, además de beneficios médicos extendidos por ese periodo. Continuó Declan. Ojalá no tuviera que ser así. Me preguntaba si realmente lo decía en serio, o si era solo la típica palabrería corporativa. La cabeza me daba vueltas, como si no estuviera conectada al resto de mi cuerpo. Logré asentir, firmar unos documentos casi en automático y salir. En el ascensor hacia el garaje, recuerdo haberme quedado mirando mi reflejo en las paredes de acero pulido. Seguía viéndome igual, camisa azul, pantalón planchado, zapatos lustrados, pero por dentro sentía que me habían empujado a interpretar a un personaje nuevo en una obra para la que jamás hice audición. Me senté en el coche 20 minutos, sin llorar ni golpear el volante, solo replanteándome toda mi existencia. Y entonces me invadió una extraña calma. Decidí no decirle nada a Isabella todavía. En su lugar, haría algo que suavizara el golpe, un recordatorio de que éramos un equipo. Fui a Trader Joe's, compré ingredientes para su pasta favorita. Por impulso, también cogí una botella de vino tinto elegante y un ramo de lirios e hortensias de $65. Probablemente era un gasto tonto justo después de perder el trabajo, pero quería enviarle la señal. Mira, sigo siendo el hombre con el que te casaste. Aún puedo cuidarnos. Llegué temprano a casa y pasé 2 horas cocinando un verdadero banquete. Salsa de tomate casera con ajo y albahaca, pasta fresca y una ensalada con aderezo hecho por mí. Encontré candelabros en el fondo de un armario y los puse en la mesa para crear un ambiente romántico. Casi parecía teatral, pero quería que el momento fuera perfecto. Me repetía, lo afrontaremos juntos. Isabella entró a las 5:30 de la tarde, con nuestra hija Catalina detrás. Catalina tenía 10 años, tímida pero brillante.
Venía de su clase de piano y normalmente me saludaba con una pequeña sonrisa y un leve gesto de la mano. Esta vez se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, percibiendo una tensión en el aire que yo ni siquiera había notado. ¿Y todo esto?, preguntó Isabela, con una mano en la cadera. Llevaba un blazer impecable, tacones altos y las uñas pintadas con un diseño elaborado. De repente me sentí ridículo allí de pie, con un delantal encima de la camisa. Quise darte una cena especial, dije. Pasó algo en el trabajo, pero hablemos después de comer. Ella entornó los ojos. No, dímelo ahora. Nunca haces algo así un martes cualquiera. Algo pasa. Intenté mantener el tono ligero delante de Catalina. Podemos hablar luego. No, ahora, me cortó Isabela. Tragué saliva y solté la verdad, que me habían despedido, pero que tenía una buena indemnización y estaba seguro de que pronto encontraría algo nuevo. Teníamos ahorros para salir adelante. Estaría bien, al menos eso fue lo que dije en voz alta. Isabela me miró fijamente, luego miró el ramo que aún sostenía torpemente y soltó una carcajada amarga. ¿Y esto qué es? ¿Un regalo de culpa de un payaso en paro? Las palabras me dolieron. Miré a Catalina, que tenía la boca entreabierta, como si no pudiera creer que su madre me hablara así. Pero Isabela no había terminado. Tomó las flores de mis manos, fue hasta el fregadero y las arrojó dentro. El agua salpicó por toda la encimera. Mi corazón retumbaba en mis oídos. ¿Ves, Catalina?, dijo Isabela, volviéndose hacia nuestra hija. Eso es lo que parece un fracasado. El rostro de Catalina se contrajo en una mezcla de confusión y miedo. Me quedé helado. Forcé una sonrisa mínima y permanecí en silencio. En parte por el shock, en parte porque no quería agravar la situación delante de nuestra hija. Esa noche, Isabela desató una andanada feroz contra mí después de que Catalina se fue a dormir. Se desahogó con gritos sobre la hipoteca, el estatus social, el viaje a Aspen que estaba planeando y lo humillante que sería para ella contárselo a sus amigas. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Al final terminé en el sofá, todavía aturdido por su crueldad. Mientras miraba el techo, comprendí cuántas señales de alarma había ignorado en nombre del amor. Siempre había estado obsesionada con las apariencias, siempre empeñada en impresionar a su círculo de amistades superficiales. Y aún así, me casé con ella. Tuve una hija con ella, y construí toda una vida alrededor de una mujer que solo me veía como su cajero automático personal. A la mañana siguiente, se fue a Pilates, ignorándome como si yo ya no existiera. Fue entonces cuando revisé nuestras finanzas y descubrí que había abierto una tarjeta de crédito secreta hacía 6 meses, acumulando más de $15,000 en compras de artículos de lujo, fines de semana de spa y más. También había un préstamo personal de $22,000. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Solo podía suponerlo. ¿Bolsos de diseñador? ¿Botox? ¿Un fondo de emergencia? La traición dolía casi tanto como haber perdido mi trabajo. Cuando volvió a casa y la escuché quejarse por teléfono con su amiga Ronda de que mi desempleo estaba avergonzando a la familia, toda mi percepción del matrimonio cambió. Ya no éramos los compañeros que yo creía. Éramos extraños compartiendo una casa. Y, al parecer, ella había puesto la cuenta atrás de este matrimonio mucho antes de que me despidieran. Pero aún no sabía cuán profundo llegaba el engaño. 3 días después de perder el trabajo, seguía intentando ser cordial. Le dije a Isabela que estaba postulando a todas las vacantes posibles, que pronto resolvería algo. Ella puso los ojos en blanco. Esa noche me mandó de nuevo al sofá. Catalina ya estaba dormida, o al menos eso creía yo. Cerca de la medianoche me removí, medio dormido, cuando escuché voces en susurros. El salón estaba conectado al pasillo por una puerta fina, así que de vez en cuando podía captar fragmentos de conversación si alguien hablaba allí. Era Isabela, susurrando, presumiblemente con Catalina,
aunque al principio las palabras no tenían sentido. «Mamá, ¿cuándo nos mudaremos con mi papá de verdad?», susurró Catalina. Me quedé petrificado. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Papá de verdad? «No quiero vivir con este payaso», continuó en un murmullo insistente. «Me dan miedo los payasos. No me gustan los payasos». Mi mente giraba, el corazón me retumbaba. ¿Por qué Catalina diría algo así? «Shh», respondió Isabela. «Después de que resuelva lo de las finanzas, nos mudaremos. Solo un poco más. Entonces podremos estar con Declan para siempre». ¿Declan? ¿Mi jefe? ¿Mi exjefe que acababa de despedirme? ¿Ese Declan? Casi me incorporé para enfrentarla, pero algo me dijo que debía guardar silencio. Mantuve la respiración tranquila, ojos cerrados, dejando que la oscuridad del salón me cubriera. La conversación fue breve, pero sentí como si una bola de demolición hubiera destrozado la última columna de confianza en mi vida. Catalina, mi hija, a quien había criado como propia, al parecer llamaba a Declan su papá de verdad, y Isabela le prometía que se mudarían con él una vez resueltos los asuntos de dinero. La boca me sabía amarga, las manos me temblaban, pero me obligué a permanecer quieto, escuchando. Minutos después, la casa volvió al silencio. Oí a Isabela llevar a Catalina de vuelta a su cuarto, y luego pasos, regresando al dormitorio principal. Apenas podía respirar. La magnitud de la traición era tan abrumadora que me sentía con náuseas. Mi esposa me engañaba con mi jefe, y no solo eso. Parecía que Catalina ni siquiera era mi hija biológica. Esa noche no dormí nada. Mi mente se llenó de recuerdos. Las veces que Declan me había invitado a cenar, lo simpático que parecía, como yo mismo lo había presentado a Isabela. Las veces que le prestaba demasiada atención en eventos de la empresa. Siempre lo había achacado a que era naturalmente coqueto. Ahora todo encajaba. El desprecio que Isabela me mostraba, sus comentarios constantes sobre el estatus, la manera en que coqueteaba con él abiertamente en la barbacoa del vecindario. Al amanecer, tomé mi decisión. Ya no sería el marido ingenuo. Si querían llamarme el payaso, les demostraría lo letal que podía ser la venganza de un payaso. Me levanté del sofá, me vestí en silencio y salí de casa antes de que Isabela despertara. Marqué el número de una abogada con la que una vez había hablado por planificación patrimonial y pedí una cita de emergencia. «Podemos atenderle a las 9:30», dijo la recepcionista. «Perfecto». El trayecto por la ciudad me resultó irreal, como si flotara sobre el volante, viéndome desde fuera. En el espejo retrovisor vi a un hombre con ojeras marcadas y la mandíbula apretada con determinación. La abogada era una mujer directa llamada Margaret Bennet, conocida por llevar divorcios y casos de paternidad de alto riesgo. Le expliqué mi situación, cada detalle humillante. Perder el trabajo, descubrir la aventura, oír que Declan podía ser el verdadero padre de Catalina. Margaret alzó las cejas cuando mencioné ese nombre. «¿Declan Carter?», preguntó, golpeando su bolígrafo contra un bloc de notas. «¿No es el director general de tu empresa?». «Sí», respondí. «Quiero considerar demandas por alienación de afecto, fraude de paternidad, lo que sea posible. Ya no me importa la discreción». Margaret asintió, hojeando estatutos y subrayando pasajes en un voluminoso código. «La alienación de afecto está reconocida en algunos estados», explicó. «Necesitaremos pruebas de una relación real que haya dañado tu matrimonio. Como también mencionas fraude de paternidad, el asunto se complica. Haremos falta una prueba de ADN para tu hija, documentación completa, mensajes de texto si es posible, cualquier evidencia de la relación entre tu esposa y este hombre». Me incliné hacia adelante, con voz firme. «Contrataré a un investigador privado. Quería pruebas fotográficas o en vídeo. Ella planeaba dejarme en cuanto las finanzas estuvieran en orden. Lo oí con mis propios oídos». La mirada de Margaret no flaqueó. «Entonces hazlo rápido», dijo. «Cuando reúnas las pruebas, podremos proceder con la demanda.
Pero ten en cuenta que estos pleitos pueden volverse sucios. Si tu mujer y Declan intentan enterrarte en costos legales, podría ser una batalla larga. Apreté la mandíbula y asentí. Estoy preparado. Quiero que paguen. Los dos. Me entregó una carpeta con formularios para rellenar, instrucciones para notificar la demanda de divorcio y cómo realizar una prueba de paternidad de forma discreta. También me recomendó a un investigador privado de confianza. Salimos por caminos distintos, después de que firmé el cheque de honorarios, y al salir de su despacho sentí una extraña satisfacción oscura. Si mi mujer y Declan pensaban que podían humillarme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir que no era el hombre sumiso y amable que suponían. Aquella misma tarde, contacté al investigador que Margaret había recomendado, un tipo llamado Carl Donovan. Era exmilitar, rondaría los 40 y tantos, con un porte tranquilo y una voz rasposa. Escuchó mi historia con distancia profesional y luego hizo preguntas concretas. ¿Sospecha que su mujer se reúne con Declan en persona con regularidad? Preguntó Carl. Sí, probablemente en su oficina o en hoteles, contesté, con la amargura apenas contenida. Carl tomó notas. Empezaré por su rutina diaria. Rastrearé sus movimientos. Si son tan descarados como dices, no tardaremos en pillarlos infraganti. Le di fotos de Isabela, el número de matrícula de su coche, un horario de sus clases de pilates, los días de spa, todo. Carla sintió y dijo, «Te contactaré en cuanto tenga algo». No pasaron ni 7 días. Un martes por la tarde recibí un mensaje de texto de Carl. «Los tengo, revisa tu correo». Está con él ahora en el parking de un Marriott, haciendo algo que no querrás ver. Lo siento, tío. El estómago se me encogió y las manos me temblaron al abrir el correo. Las fotos eran elocuentes en su implicación. La cabeza de Isabella inclinada sobre Declan en el asiento del conductor. Intimidad explícita. Si las imágenes no fueran lo bastante horribles, se veía la expresión engreída de Declan desde la ventanilla entreabierta. Estaban aparcados detrás de un edificio, pensando probablemente que nadie los vería. Podría haber vomitado si no fuera por la furia que me invadía. Una ola nauseabunda de traición me atravesó, pero también alimentó mi rabia. Reenvié las fotos a Margaret de inmediato, con un mensaje corto. Procedamos. No confronté a Isabela aún. Seguí con la pantomima de buscar trabajo, dejándole creer que yo no sospechaba nada. En realidad, estaba orquestando una caída mucho mayor. No solo quería un divorcio con todo a mi favor, quería arrastrar la reputación de Declan por el barro. En mi estado, aún existían leyes arcaicas que me permitirían demandarlo por alienación del afecto, sobre todo si podía demostrar que la aventura empezó antes de que me despidieran. Sumado al supuesto fraude de paternidad, si en verdad Catalina no era mi hija, él se enfrentaría a un escándalo que le costaría caro. Catalina era mi mayor preocupación en todo esto. Seguía siendo una niña inocente, fuera de quien fuera su padre biológico. La quería. Incluso tras la conversación que había oído, sabía que solo repetía lo que su madre le había dicho. Los niños son fácilmente manipulables, sobre todo si creen que con ello agradan a los adultos. Pero necesitaba la verdad. Así que concerté una prueba de ADN secreta. No fue complicado. Utilicé un kit discreto para enviar por correo. Una noche, mientras Catalina dormía, tomé un hisopo del cepillo de dientes, siguiendo cuidadosamente las instrucciones. Para mi propia muestra, me hice un frotis en la mejilla, lo sellé todo y lo mandé por correo. La espera de los resultados se hizo interminable, pero la furia me daba fuerzas para mantener la farsa en casa. 2 semanas después, llegaron los resultados. 0% de probabilidad de paternidad. Catalina no era genéticamente mi hija. Sentí como si una enorme puerta de hierro se cerrara de golpe sobre mi alma, mezcla de desconsuelo, rabia, incredulidad y, de forma extraña, una cierta liberación. Todo lo que Isabela había construido era una mentira desde el principio. Si me había engañado con Declan durante más tiempo que la vida entera de Catalina,
La traición era tan profunda que no vería la luz al final del túnel. Ese mismo día llamé a Margaret, que confirmó que esos resultados podían ser cruciales en una demanda por fraude de paternidad. También me recordó que el interés de Catalina debía seguir siendo una prioridad. No tienes obligación legal hacia un niño que no es biológicamente tuyo, dijo, pero el vínculo emocional es otra cosa. Tienes que decidir cuán involucrado quieres seguir estando. Miré por la ventana del apartamento. Había alquilado discretamente un piso pequeño cerca del colegio de Catalina, en previsión de una separación. No lo sé, dije. Estoy furioso, pero también me importa ella. Piensa bien, insistió Margaret. Esto va a ponerse muy sucio. Colgué con el corazón pesado, pero la mente fija en el camino por delante. Isabela había sembrado estas semillas de destrucción, y ella las iba a cosechar. Mientras terminaba de montar una nueva sociedad de consultoría con mi amigo Russell, el único en quien confiaba a medias a estas alturas, me preparé meticulosamente para el enfrentamiento final. Se redactaban las demandas. Margaret había elaborado una querella por fraude de paternidad que exigiría compensación por todos los años en que había mantenido económicamente a una niña que no era mía, y una demanda por alienación del afecto dirigida personalmente contra Declan. Pero yo quería una exposición pública de sus mentiras. No bastaba con notificarles a puerta cerrada. Quería humillar a Declan, hacer que perdiera la reputación que tanto había cuidado, y ver cómo el tren de lujo de Isabela descarrilaba en directo. Aprendí por Carl que Isabella pasaba cada vez más tiempo en la oficina de Declan, supuestamente planeando sus próximos pasos, así que organicé una visita allí. Contraté a una firma de seguridad de renombre especializada en protección personal tras hablar con 2 vigilantes privados. Quería asegurarme de que, si Declan llamaba a la seguridad del edificio, al menos hubiera un enfrentamiento o, en el peor de los casos, un espectáculo. Con cualquiera de los 2 resultados me daba por satisfecho. Era jueves por la tarde. El cielo estaba encapotado y amenazaba lluvia. Llegué al edificio de oficinas de Declan, una torre de cristal imponente en el centro, acompañado por mis 2 guardias contratados, 2 hombres altos y robustos, con trajes negros sencillos. Uno se llamaba Baxter y el otro, Juan. Sabían el plan. Entregaríamos a Isabella los papeles del divorcio, la demanda por fraude de paternidad y el aviso de la querella. También nos encargaríamos de que Declan fuera notificado. Pero primero había preparado una bomba mayor. Había descubierto que Declan no solo me engañaba con mi mujer, sino que aparentemente había mantenido un affair con la esposa de uno de los contables de la empresa. Un tipo llamado Gerald, enorme, hecho como un linebacker. El investigador privado había hallado pruebas contundentes, fotos de Declan y la mujer de ese contable en la barra de un hotel y luego yendo a una habitación. Gerald tenía todas las razones para odiar a Declan, así que le envié un aviso anónimo. Ven a la oficina de tu jefe mañana a las 4 de la tarde, si quieres ver la verdad. Y adjunté un breve clip de video de Declan con la esposa de Gerald. Eso fue suficiente para despertarle la ira. A las 15:55 ya estaba en el vestíbulo. Mis 2 guardias y yo subimos en el ascensor. Pulsé el botón del piso 20, con el corazón desbocado de anticipación. La seguridad del edificio nos miró con recelo, pero yo tenía una placa de visitante que la administrativa de Declan había gestionado semanas antes, cuando todavía era empleado. Nadie sospechaba nada. Todavía. Al abrirse las puertas del ascensor, vi a Isabela en la recepción. Iba impecable. Falda lápiz ajustada, blusa entallada y tacones que estilaban aún más sus piernas. El pelo en ondas suaves, el maquillaje perfecto. No me había arreglado así para mí en años. Sonrió hasta que me vio. Entonces su expresión se hundió. «James, ¿qué haces aquí?», balbuceó retrocediendo. «Vine a ver a Declan», dije forzando un tono cordial. «¿Está en su despacho?». Ella miró a los 2 hombres detrás de mí.
claramente desconcertada. Él está en una reunión. Esperaré. La recepcionista, intimidada por mi escolta, no dijo nada. Algunos empleados vigilaban desde las esquinas, percibiendo la tensión. No intenté ocultarlo. En ese momento, Gerald salió disparado del ascensor. Era un hombre enorme, fácilmente 95 metros y más de 110 kilos de músculo. Marchó directo hacia Isabela y hacia mí, el pecho agitado como si acabara de correr. «¿Dónde está?», gruñó Gerald. «Ese hijo de puta está muerto». Los ojos de Isabela se abrieron, me miraron a mí y luego de nuevo a Gerald. «Espera, ¿qué pasa?», tartamudeó ella. «Adelante», le dije con voz fría como el hielo. «Dile dónde está Declan, a menos que quieras que lo haga yo». Ella me lanzó una mirada de pánico y trató de arreglarlo. «Está en la sala de conferencias, pero déjame llamarlo». «Apuesto a que te encantaría cogerlo», le solté con desprecio. «Como hiciste en el aparcamiento del Marriott, ¿no?». Su cara se incendió, mezcla de ira y vergüenza. «No tienes ni idea de lo que hablas». Saqué el teléfono y le mostré una foto de ella con la cabeza en el regazo de Declan. Ella ahogó un jadeo, el rostro blanqueándose. Algunos empleados exhalaron en voz baja. La recepcionista se llevó la mano a la boca. La tensión en el vestíbulo se disparó. «¿Crees que no lo sabía?», dije, acercándome lo justo para que lo oyera. «He estado recopilando recibos, Isabela». Antes de que respondiera, Gerald rugió. «¿Dónde está Carter?», y se lanzó por el pasillo hacia las salas de reuniones, ignorando las protestas aturdidas de la recepcionista. Isabela intentó seguirle, y yo aproveché para caminar a su lado, con mis guardias detrás. Entramos en la gran sala de reuniones con paredes de cristal. Dentro estaban Declan, 2 miembros de la Junta y la directora de Recursos Humanos. Todos se volvieron al ver a Gerald, que abrió la puerta con tal fuerza que volvió a chocar contra la pared. «¡Joder, Gerald! ¿Qué demonios?», exclamó Declan poniéndose de pie, confusión en el rostro. Entonces me vio a mí. Sus ojos mostraron algo parecido al temor. «¿Qué está pasando aquí?», balbuceó. No pude evitar la media sonrisa que me salió. «Tenemos asuntos de negocios, Declan. Asuntos personales». Isabela intentó poner cara de calma. «¿Podemos salir y hablar en privado?», suplicó, mirando a los miembros de la Junta, que parecían totalmente escandalizados. «No», exclamé, lo bastante alto como para que mi voz resonara en la sala acristalada. «Vamos a hacerlo aquí, donde todo el mundo pueda verlo. Porque este hombre», señalé a Declan, «pensó que podía despedirme, quedarse con mi mujer, arruinar mi vida y salirse con la suya». El rostro de Declan palideció. «Esto es una broma», dijo, tambaleándose. «No es una broma», respondí. «Tengo pruebas de que duermes con mi mujer desde hace años. ¿Y adivina qué más descubrí? ¿Mi hija Catalina? Sí, es tu hija biológicamente hablando. ¿La vas a negar?». Tiré un sobre sellado sobre la mesa de la sala. Resultados de ADN. 0% de probabilidad de que sea mi hija. La directora de Recursos Humanos dejó escapar un pequeño jadeo. Uno de los miembros de la Junta se puso en pie, con la boca abierta, mirando de mí a Declan. El segundo director susurró algo al primero con los ojos abiertos como platos. Gerald dio un paso adelante y sacó su móvil. «Eres un trozo de mierda», le espetó a Declan. «Esto eres tú con mi mujer». Puso a sonar un clip de vídeo, demasiado granuloso para ser explícito en público, pero que mostraba claramente a Declan entrando a una habitación de hotel con una mujer que no era Isabela. «También te engaña a ti, Isabela», dije con desdén. «¿O acaso pensabas que eras su única amante?», le solté a Isabela. Sus ojos se movieron de mí a Declan. «¿Cómo pudiste?», le siseó a él. «Dijiste que me amabas. Dijiste que empezaríamos una nueva vida después de que dejara a James». Declan levantó las manos, balbuceando. «No sé de qué hablan. No podéis probar nada. Esto es difamación». «¿Difamación?»,
Me reí con frialdad. A mi abogada le interesará mucho oír eso. Mejor aún, permíteme presentar a estos caballeros. Hice una seña a Baxter y a Juan, que dieron un paso al frente. Con voz perfectamente tranquila, Baxter dijo: Declan Carter queda notificado de una demanda por alienación de afecto, entre otras. Aquí están los papeles. Le entregó un fajo de documentos legales a Declan, que estaba demasiado atónito para hablar. Juan se giró hacia Isabela. Isabela queda notificada con los papeles de divorcio y una demanda por fraude de paternidad. Se los tendió, y al no tomarlos de inmediato, los dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El rostro de Isabela se contrajo, las lágrimas empezando a brotar. James, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Hablar? Solté con dureza. Claro, hablemos. Hablemos de cómo le dijiste a Catalina que yo era un payaso desempleado. Hablemos de cómo planeabas mudarte con Declan en cuanto drenaras suficiente dinero de nuestra cuenta conjunta. Hablemos de cómo te reíste de mí. Me llamaste inútil y jamás me preguntaste si estaba bien después de que me despidieran. Yo terminé contigo el momento en que arrojaste esas flores al fregadero y me llamaste fracasado delante de nuestra hija. Pero esto, ahora para mí estás muerta. Declan por fin encontró la voz. Voy a llamar a la seguridad del edificio, gruñó. Esto es allanamiento y estás acosando a mis empleados. Hice una señal a Baxter y Juan. Ellos están conmigo. Dudo que tu seguridad logre intimidarlos, pero adelante, inténtalo. Declan sacó el móvil de un tirón. Gerald, sin embargo, se movió más rápido. Lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared de cristal con un golpe seco. Toda la sala de conferencias tembló. Uno de los directores salió corriendo, presumiblemente a buscar ayuda. Arruinaste mi matrimonio también, escupió Gerald entre dientes apretados. Luego abofeteó a Declan con tal fuerza que su cabeza se giró bruscamente, una mancha roja brotando en su mejilla. ¿Y encima despediste a James después de acostarte con su esposa? ¡Eres basura! En pánico, Declan trató de escabullirse, pero Gerald lo empujó al suelo, dándole otro golpe en la mandíbula. Vi sangre en la comisura de sus labios. Uno de los directores exclamó: «Basta, alguien llame a seguridad». Me incliné sobre Declan y siseé: «Esto es solo el comienzo. Voy a enterrarte en costas legales. Destruiré tu reputación. Ya tengo un nuevo negocio con un competidor, y están encantados de saber que estarás metido en un escándalo». Isabela corrió hacia mí, llorando. «James, no hagas esto. Podemos solucionarlo». «¿Solucionar qué?», dije, apartándome de Declan. «Ya tienes todo lo que querías, ¿no? Excepto que todo ese dinero que robaste de nuestra cuenta es mitad mío. Y voy a pelear por cada centavo. Ah, y esa vida de lujo que tanto adoras se acabó hoy». Declan escupió sangre sobre la alfombra, intentando ponerse en pie con un gesto de dolor. Tú, bastardo, no puedes cargarme todo a mí. Fuiste incompetente en tu trabajo. Por eso te despedí. Isabela se quejaba de ti desde hace años. Decía que no servías para nada». Solté una carcajada hueca. «Os merecéis el uno al otro, pero ¿sabes qué? Ella no es la única con la que te acostabas a mis espaldas, así que quizá lo que mereces es estar solo, o seguir coleccionando mujeres como trofeos. No importará cuando tu carrera esté hundida». Gerald, todavía con la adrenalina corriendo, agarró el móvil de Declan y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos ante los jadeos de la directora de Recursos Humanos y del segundo miembro de la Junta. Eso fue aparentemente la gota que colmó el vaso para la seguridad del edificio, que entró corriendo. Pero Baxter y Juan los interceptaron, explicando con calma que solo estábamos allí para entregar papeles legales, y que lo de Gerald era un asunto aparte. Seguridad empujaba, y Baxter respondió firme, impidiendo que me tocaran a mí o a Gerald. «Vámonos», dijo por fin, haciendo una seña a Gerald para que se apartara. Él vaciló, fulminando con la mirada al cuerpo retorcido de Declan en el suelo. «Tienes suerte de que no te acabe ahora mismo», murmuró,
antes de marcharse pisando fuerte, dejando a Declan ensangrentado y humillado. La directora de Recursos Humanos parecía a punto de desmayarse. Isabella, en medio de aquel desastre, lloraba desconsolada. Extendió la mano hacia mí, pero yo me aparté de su alcance. «James», susurró, «podemos hablar. Lo siento, déjame explicarte». «No quiero tus explicaciones», le gruñí. «Te veré en los tribunales». Di media vuelta y salí con Baxter y Juan a mi lado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras nosotros, solté un largo suspiro. El corazón me golpeaba en el pecho. Un torbellino de emociones me recorría, pero también sentía una extraña sensación de triunfo. Sabía que la verdadera batalla se libraría en los juzgados, no en aquella sala de conferencias. Pero yo había querido ver sus caras cuando revelara la verdad. Y lo conseguí. Lo conseguí con creces. Tras meses de una guerra legal agotadora, prevalecí en todos los frentes. Declan dimitió, presionado por la Junta, públicamente deshonrado por la demanda de alienación de afecto y las revelaciones de sus múltiples affairs. Isabella enfrentó cargos por fraude de paternidad. El tribunal le ordenó reembolsarme una suma sustancial por los años en los que sostuve a Catalina. Aunque Catalina era hija biológica de Declan, opté por una visita limitada para mantener nuestro vínculo emocional. Gerald se divorció de su esposa y se unió a mí como contable en mi nuevo proyecto.